Hemos invitado a don Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social, a conversar con nosotros. Ya se encuentra conectado de forma virtual. Le agradecemos, don Gustavo, por acompañarnos y le damos la bienvenida a la edición meridiana de TVN Noticias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos los televidentes y estamos acá para compartir este tema tan importante que ha generado tanto interés en la población en general. Exactamente, don Gustavo, diríamos que interés, nuevamente reiterando el agradecimiento, para entenderlo, tal vez en ir en ese ABC del tema, ¿en qué consiste? ¿En qué consistiría? ¿Qué significaría esto en términos de procedimiento? No hablemos todavía del impacto financiero, pero en términos de procedimiento para la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, el proyecto de ley tiene varias versiones. Es un proyecto de ley que tiene 4 o 5 versiones hasta que finalmente se ha aprobado en primer debate esta semana lo que llamaríamos la quinta versión, pero la actual lo que plantea es la condonación en 2 vías. Para patronos, la Caja le condonaría intereses, recargos y multas únicamente. Todos los demás conceptos que pudiera estar adeudando un patrono no serían condonados, pero además la ley permite que aquellas cargas sociales, otras cargas sociales del INA, IMAS, FODESAP y el Banco Popular de Desarrollo Comunal, que también el patrono aporta a través de nuestros sistemas, también estarían condonadas. Pero en el caso de patronos se limita a eso. En el caso de trabajadores independientes, incluirían no solamente los intereses, recargos y multas, sino también las cuotas del seguro de salud y las cuotas del IBM que tuvieran morosos. Entonces los alcances para los patronos es más limitado, pero para el caso de los trabajadores independientes es un alcance total de toda la deuda y todos los componentes que tuvieran registrado hasta el momento de aprobación de la ley. Inicialmente, cuando se hizo la consulta a la parte jurídica de la Caja, recomendaron objetar a la Junta Directiva el proyecto por estos temas. ¿Podríamos decir que en términos generales se han corregido esas deficiencias que en su momento señaló el Departamento Jurídico de la Caja en cuanto, sobre todo, a los patronos, digamos que sean de empresas, las empresas más grandes, que es donde se ha venido el cuestionamiento, sobre todo de los sectores sociales más afectados por este tema de la crisis, que dicen, bueno, otra vez se gestiona o se legisla a favor de quienes más tienen? ¿Cómo está ese tema? Sí, es importante aclarar que la Caja emite criterios por una cantidad muy grande de proyectos de ley. Yo diría que podemos emitir criterios de 100 o 150 proyectos de ley al año de diferente naturaleza, y cada criterio que se emite conlleva criterios específicos de áreas técnicas también específicas. Entonces la dirección jurídica emite su criterio, la gerencia financiera, pensiones, y en este caso la dirección actuarial económica. Y los criterios tienen pesos distintos dependiendo del proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene 2 grandes componentes. Uno es el jurídico y el otro es el impacto económico. Cuando se analiza el tema jurídico, se encuentran una serie de pronunciamientos de la Contraloría y de la Procuraduría General de la República, primero la Procuraduría y después sustentados también por la Contraloría, donde básicamente lo que plantean, por lo menos a este momento, es que la condonación es una figura viable para ciertas instituciones y que se requieren ciertos requisitos para aplicar, pero que en el caso específico de las cargas sociales, por ser recursos que están atados constitucionalmente, en ese caso lo que dicen esos pronunciamientos es que ni el legislador ni la Caja misma tienen capacidad de poder aprobar una condonación. Ese es el estado jurídico de una figura como estas, y cuando se ha consultado, pues se ha respondido con esa evidencia. ¿Verdad? La Caja no podría omitir que eso existe. Entonces, esas han sido las respuestas, y por eso cuando la Junta Directiva emite su pronunciamiento, plantea de que, dado el estado jurídico de la figura, este proyecto de ley, o cuando se convierta en ley, tendrá que ir a la Sala Constitucional para que la Sala resuelva si efectivamente los pronunciamientos anteriores son correctos, o eventualmente la Sala acredita que sí, que la Asamblea o la Caja misma pudiera aprobar esta figura y aplicarla en los términos que se tienen previstos. Muy bien, eso nos deja claro que posiblemente no sea un trámite tan expedito el que le espere a este proyecto.
desde la parte jurídica. Desde la parte financiera y entendiendo el conocimiento y la injerencia que tiene usted a su cargo, ¿qué representa para la institución en cuanto a dos ámbitos? El ámbito social, por supuesto, que es el aporte que se haría a aquellas personas que hoy la están pasando mal, que son muchos emprendedores, personas que trabajan de forma independiente y que están, como decimos popularmente, pulseándola en medio de esta situación. Y la otra, la parte técnica, la parte monetaria para las finanzas de la caja, que sabemos, por supuesto, que está en un proceso en donde, sin duda alguna, es trascendental revisar ese tema. Sí, claro. El proyecto de ley está enmarcado no necesariamente en deudas creadas a partir de la crisis derivada de la pandemia. Eso sí es muy importante. Las deudas pueden ser de cualquier momento. Pueden venir del año 2005, el 2010, 2015. Y las deudas con la Seguridad Social también se han formado por causas distintas. Tenemos desde trabajadores independientes que en algún momento se inscribieron y que tienen que pagar una cuota mensual de 20.000 colones y que finalmente en algún mes no pagan y después no pagaron por 60, por 120 meses y fueron acumulando deudas que relativamente para ellos son de montos considerables. Hay otras deudas que se generan por intervenciones del servicio de inspección que encuentran que algún trabajo independiente o patrono no viene reportando lo correcto y entonces hay una diversidad. Lo cierto, y ese también es como un principio muy intuitivo, las deudas que tienen más tiempo, que tienen 10 o 15, 6 o 7 años, para nosotros son deudas que se nos van convirtiendo en deudas de difícil recuperación, sobre todo en trabajadores independientes, donde el 52% de lo que nos debe es menos de 1 millón. Entonces, nosotros hacemos todo el esfuerzo para que ellos paguen, pero por ejemplo, evitamos ir al cobro judicial, porque finalmente el proceso puede ser mucho más oneroso que el resultado final que obtengamos. Y entonces, hay un segmento de esa deuda que uno debería decir, sí, la caja tiene muy poca probabilidad de lograr recuperarlo, tanto para trabajadores independientes como para patronos, pero la deuda más fresca, la que tiene menos plazo, la que tiene 1 año o 2 años de antigüedad, ahí nosotros hacemos un ejercicio donde tenemos mucho más eficacia y recuperamos parte de eso. Pero en los términos que usted plantea la pregunta, la recuperación de esas deudas, sobre todo las más lejanas, ciertamente aportan recursos adicionales, pero nosotros estamos muy financiados por el aporte día a día, por el aporte que mes a mes hacen patronos y trabajadores independientes, y por eso algo que se hizo señalamiento el proyecto de ley es que en general cuando se condonan deudas con una fecha de antigüedad específica. No, no son todas las deudas, es decir, tal vez no tendría sentido práctico condonar una deuda de un trabajo independiente que lo que nos debe son 2 meses, julio y junio de este año, porque eventualmente sobre él podríamos incidir. No solamente cobrarle que él pague, sino que tenemos arreglos y convenios de pago que podría hacerlo. Pero en general también hay muchas deudas que sí, que efectivamente tienen plazos, antigüedades muy amplias, que para nosotros se nos hace difícil ya recuperarlas en este momento. Don Gustavo, para ir cerrando y agradeciéndole nuevamente por la claridad con la que nos explica este tema, la situación de los topes, ¿verdad? Que es donde mucha gente habla de que podría existir portillos para que personas que tienen deudas muy grandes y que pudiesen tener la capacidad de pagar salgan exonerados. Y en cuanto, bueno, ya usted nos ha adelantado un poco a lo contrario, ¿verdad? Que son deudas que quizás, estamos hablando de 1 o 2 meses, existiría la posibilidad de recuperarlas y que no se vayan a ir en ese saco, por decirlo así, popularmente. En cuanto a lo otro que le hablaba primero, de esos montos exorbitantes o grandes montos considerados por la población, que es justo que quienes tienen la capacidad de pagarlo lo paguen porque no es de ahora, y bien lo decía usted, no es una deuda generada por una situación particular que afecta a todo el país, sino por algo en específico de esa persona. ¿Ahí está establecido algún tipo de límite en cuanto a eso, también para dejarlo claro? Sí, no, el proyecto de ley no tiene límites, ¿verdad? Lo que no tiene, incluso no tiene fechas límites que uno pueda decir que las deudas son del final de junio para atrás, sino que la ley está dispuesta de tal manera que cuando se apruebe, todo lo que está para atrás tendría que ser condonado. Y no tiene tampoco especificidades sobre el perfil del trabajador independiente, sobre el perfil del patrono. No hay tampoco un señalamiento sobre los montos ni por qué se causó la deuda. Entonces, tiene esa particularidad que es una ley de carácter muy general. Nosotros se hizo unos señalamientos también, porque no solamente incorpora deudas que hoy están en firme, sino que dispone que aquellas que están en proceso
eventualmente también tendrían que ser condonadas. Es decir, si uno está con todavía un proceso que no está en firme, pero queda en firme, entonces la ley dispone que también esas, no solo las que están hoy ya registradas apropiadamente. Entonces, esa es una característica que tiene el proyecto y hay que recordar que el proyecto lo que tiene en principio es una autorización para la caja. Si uno lee correctamente el espíritu del proyecto de ley, es una autorización para que la caja, a través de su junta directiva, tome una decisión de aplicarla en el momento que corresponda. Pero la ley no tiene, digamos, parámetros ni referencias ni reglas que diferencien uno u otro de los deudores que están en este momento. Le entiendo, y para ya ahora sí cerrar, no genera una obligatoriedad sobre la caja, sino un tema de tener en cuenta y poderlo aplicar si así bien lo decide la Junta. Bueno, así es como lo entendemos nosotros. Hay que recordar que la Caja es una institución muy particular porque tiene autonomía plena en lo que es administración y gobierno de los seguros sociales y en principio por eso es muy importante que vaya a ser conocida por la sala por dos elementos. Uno es si la ley eventualmente estuviera superando, digamos, esa autonomía que tiene la Caja, ese es un elemento. Y el otro elemento es si la figura con donación es una figura legalmente válida, que de acuerdo a los pronunciamientos de la Procuraduría y la Contraloría han dicho lo contrario, pero tendríamos que esperar el fallo de la sala para ver el pronunciamiento y a partir de eso implementar lo que corresponda. Muchísimas gracias por esa información. Por supuesto que el tema da para hablar mucho más, sobre todo por muchos tecnicismos que todavía permanecen ahí, sobre todo para la población de entender, pero que sabemos que tendremos en algún momento oportunidad para ir de alguna manera saldando esa duda que existe y poder entender por completo lo que pretende esta iniciativa. Nuevamente, gracias a usted por su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Que estén muy bien. Buenas tardes.